Bueno, pues buenos días a todo el mundo, muchísimas gracias por estar aquí y especialmente muchas gracias al tribunal por haber aceptado esta invitación. Habitualmente la motivación de una tesis comienza con una pregunta de investigación, ya sea empírica o teórica, pero en honor a la verdad, la motivación de que hoy esté aquí presentando esta tesis se remonta mucho tiempo atrás. Probablemente nace con la divulgación de la ciencia con la que yo me he criado, con programas como El mundo de Big Man. Para entender la refracción hay que entender algo muy elemental. Nosotros no vemos las cosas. No vemos las cosas. No vemos las cosas. Lo único que no veo es de qué rayos estás hablando. Lester, no vemos el objeto que creemos estar viendo. Lo que vemos es la luz que refleja ese objeto que estamos viendo. Voy a por una hamburguesa, ¿queréis algo? ¿No? Adiós. No es tan difícil de entender. Haremos una prueba muy sencilla. Rey, apaga las luces, por favor. ¡Ay, ya veo! Es decir, no veo, pero veo. Rey. Lo he entendido. Lo he entendido. La luz rebota en las cosas. Por eso podemos ver cuando hay luz y no vemos nada cuando no hay luz. Esclarecedor, ¿verdad? Sí. Este estímulo que vemos aquí ahora en pantalla se llama Gabor. ¿Y si os dijera que este es el segundo Gabor que os presento? El primero os lo he presentado subliminalmente durante el vídeo. Y este Gabor es exactamente el mismo Gabor que el del vídeo, pero rotado o 30 grados a la derecha o 30 grados a la izquierda. Y ahora os voy a preguntar en qué dirección creéis que ha rotado. Aunque no lo hayáis visto, la mente puede ser muy poderosa y podríais incluso haber procesado inconscientemente ese primer Gabor, así que dejaos llevar por esa corazonada y responded. Si creéis que ha girado hacia la derecha, levantáis la mano derecha. Si creéis que ha girado hacia la izquierda, levantáis la mano izquierda. En 3, 2, 1... Vale, estoy registrando todas las respuestas. I'm registering all the answers. Vale, pues por favor, que levante la mano quien fue consciente de haber visto ese primer Gabor durante el vídeo. Mínimo... Vale, hay algunas personas. Perfecto. Bueno, pues para hacer esto de retener una información en la memoria para luego rotarla mentalmente, compararla con otro estímulo, para así responder, necesitamos lo que se conoce como la memoria de trabajo. Y este tipo de memoria se asumía que solo funcionaba cuando la información a retener era consciente. Entonces, dado que la mayoría de aquí habéis sido inconscientes a ese primer estímulo, la memoria de trabajo no debería haber funcionado, ¿verdad? Y vuestra respuesta tendría que haber sido aleatoria. Bueno, si repitiéramos esto muchas veces y nos quedásemos solo con los ensayos inconscientes, entonces deberíamos encontrar que identificáis la rotación en alrededor de un 50% de las veces, ¿verdad? Puro azar. Pero en un cálculo así muy rápido que he hecho de vuestras respuestas, he visto que el 60% de quienes dijisteis que erais inconscientes en realidad habéis acertado la rotación. O sea que sí, ese 60% está claramente por encima del azar, así que puedo sacar la siguiente inferencia. La memoria de trabajo puede operar con información inconsciente. Ojalá la ciencia fuera tan fácil. Y claro, yo puedo efectivamente sacar esta inferencia, pero nada garantiza que automáticamente sea una inferencia válida. Y de esto va esta tesis. Me gusta imaginar el mundo de la investigación como literalmente un mundo, y para que las inferencias que crecen en este mundo sean fértiles y sanas, es muy importante cuidar y cultivar las distintas capas de validez que sustentan este lugar. Así que vamos a verlas. Empezamos con el núcleo, y ahí tenemos la validez estadística. Todo depende de que consigamos comenzar pudiendo garantizar que la conclusión que hemos sacado del análisis estadístico es la apropiada. Yo aquí he comparado, he dicho que 60% está por encima de ese 50%, pero realmente con tan poquita información que he recogido aquí, esta diferencia de 10% no sería significativa. Sin embargo, si yo recojo... Bueno, ¿por qué? Porque ese 60% es muy incierto. Pero si yo tomase más y más y más información, al final esa misma diferencia se convertiría en significativa. Lo peligroso es que aunque supiéramos a ciencia cierta que esa diferencia del 10% es la verdadera diferencia, siempre que recojamos
poquita información, lo vamos a detectar como no significativo. Esto es lo que llamamos no tener suficiente potencia estadística. Y bueno, hay muchas otras condiciones que tienen que tener los datos y los análisis para ser apropiados estadísticamente, pero bueno, como veis, solo garantizar que el núcleo de este planeta sea válido ya es una tarea enorme, ¿no? Pero bueno, imaginemos que lo hemos conseguido y que ya podemos pasar a la segunda capa, la validez interna. En la validez interna nos preguntamos si el efecto que hemos encontrado se debe realmente a la manipulación experimental que hemos hecho. Y aquí entran todas las cuestiones relacionadas con el diseño experimental que garantizan que el efecto no se debe a otros factores. Entonces aquí me preguntaría, ¿he garantizado que la presentación subliminal del estímulo era la apropiada? ¿O me he asegurado de que entendíais bien la tarea de cómo rotar un Gabor? Bueno, pero incluso aunque pudiéramos garantizar la validez interna también, todavía nos quedaría atravesar la que es, en mi opinión, la capa más profunda de este mundo, que es la validez de constructo. Llamamos constructo a aquello que queremos medir en psicología. Entonces, en este caso, el constructo más delicado sería la consciencia. Y lo he medido, como literalmente preguntamos, ¿no? ¿Fuisteis conscientes, sí o no? Levantad la mano. Pero habría otras opciones. Por ejemplo, esta escala de 4 puntos de aquí, ¿la veis? O esta otra, que parecen similares, pero no son exactamente la misma. ¿Cuál de las dos sería más válida para medir la consciencia? Es más, ¿cómo podríamos siquiera garantizar cuál de las dos es más válida? Pero bueno, imaginemos que lo conseguimos hacer y entonces hemos garantizado cierta validez estadística, interna y de constructo, así que sí, la memoria de trabajo es inconsciente. Pero, ¿esta inferencia tiene suficiente validez externa? Es decir, ¿se puede generalizar? La hemos extraído de un grupo de mayoritariamente universitarios, principalmente españoles, pero tenemos razones para creer que esta misma inferencia se cumpliría en una muestra más diversa o en lugares más remotos o culturalmente diferentes. Además que la tarea concreta era muy específica, ¿no? Y en la vida real no vamos por la calle rotando Gabors. Esta inferencia también se generalizaría a estímulos del día a día, como por ejemplo señales de tráfico u otras tareas como dibujar. La cosa es que cuanto más queremos generalizar una inferencia, más robusta necesitamos que sea, porque si no, explotará. Así que sí, la tarea de sostener el subsuelo de este planeta, como veis, ya es colosal, ¿no? Y lo cierto es que al final del día, la vida de los estudios científicos se abre camino igualmente, como sea. Incluso aunque las condiciones de la atmósfera científica no sean las ideales. De hecho, desde 2015 hemos descubierto que en el mundo de la investigación en el comportamiento y en otros planetas vecinos también, están inmersos en una profunda crisis. La Open Science Collaboration reunió a 270 investigadores para replicar 100 estudios publicados en revistas top de psicología. Y los resultados fueron inquietantes. Mientras que el 97% de los estudios originales encontraban resultados significativos, solo el 36% de las replicaciones los volvieron a encontrar. ¿Y por qué no se replica la psicología? Bueno, pues hay diversas razones, ¿no? Pero todo apunta a que tiene que ver con el sistema de incentivos en ciencia y con el sistema editorial. Porque claro, si yo como investigadora siento mucha presión por publicar, porque mi calidad como investigadora se va a medir en función de cuántos artículos haya publicado, y además las revistas tienden a publicar más los estudios que tienen resultados significativos, impactantes y novedosos, que por cierto esto se conoce como el sesgo de publicación, pues entonces todo esto unido a una formación en estadística un poco escasa entre investigadores en general, es la atmósfera perfecta para descuidar las distintas fuentes de validez y buscar atajos. Dejadme que os presente mi momento favorito. Las bestias cuestionables de investigación, o también conocidas como prácticas cuestionables de investigación. Estas bestias básicamente nos tientan a saltarnos los pasos que serían necesarios para hacer una ciencia válida. Por ejemplo, os presento al escarbadatos avisal, que te tienta a escarbar en tus bases de datos en busca de cualquier resultado que sea mínimamente publicable, incluso aunque no tuvieras una hipótesis para ello. O, por ejemplo, la arpía hipotética, que te seducirá para hacer harking
que es formular la hipótesis después de haber visto los resultados y luego venderlo todo como si esa hipótesis hubiera guiado el estudio desde el principio. Y de hecho a estos dos se les suele ver junto con el demonio de cerezas selectas, que nos anima a hacer cherry picking, que es básicamente seleccionar los resultados más prometedores de entre todos los análisis que habíamos planteado para que así la historia que se venda sea mucho más jugosa. Pero uno de los más peligrosos es el cazador de significancia. Es el responsable de meternos a todos los investigadores esas ganas, muchas veces inocentes, incluso a veces inconscientes, de hackear el valor P de alguna manera para que por fin sea significativo. De hecho, uno de sus esbirros es el cosechador de participantes, que nos tentará a ir chequeando si el efecto es significativo mientras todavía estamos recogiendo datos, para que si ya es significativo, párate ahí. Si todavía no lo es, igual recoge un par de participantes más a ver si hay suerte. La cosa es que la mayoría de los que estamos aquí, que investigamos, en algún momento de nuestra vida, de alguna forma u otra, nos hemos dejado tentar o hemos caído en las garras de estas bestias. Y es que hasta hace unos años ni siquiera parecían bestias. Era simplemente la manera habitual de hacer ciencia. Lo bueno es que ahora sabemos que estas decisiones son peligrosas para nuestra psicología. Así que desde hace unos años soplan vientos de cambio. Hay gente que lo llama el renacimiento de la psicología o la revolución de la credibilidad. En definitiva, nuevas formas de hacer ciencia que incentiven la validez. Desde entonces, la comunidad ha empezado a hablar de una ciencia abierta, reproducible, colaborativa y transparente. Y ha empezado a construir la infraestructura necesaria para hacerla posible. Por ejemplo, el Open Science Framework se consolidó como un repositorio para que subiéramos todos nuestros datos, nuestros materiales en abierto. PsycArchive apareció para que pudiéramos publicar nuestros manuscritos antes de la publicación formal en una revista. El Psychological Science Accelerator creó una red internacional de investigadores para coordinar estudios a gran escala. Y además aparecieron o se extendieron los preregistros, que consiste en publicar abiertamente, antes de mirar los datos, qué espero encontrar en ellos y cómo voy a analizarlos, para que así se pueda distinguir mejor qué parte del estudio es confirmatoria porque verdaderamente se basa en una hipótesis previa y qué parte es exploratoria porque se descubre después de ver los datos. Pero claro, nada de esto corregía realmente el sesgo de publicación de las revistas que hablábamos, así que aparecieron los Register Report, que básicamente yo a la revista no le mando el estudio con los resultados ya terminado, sino que le voy a mandar simplemente el plan y mis hipótesis. Y entonces, tras una revisión por pares, si la revista me lo acepta, entonces podré recoger datos con la confianza de que me lo van a publicar independientemente de los resultados. Bueno, siempre y cuando me haya ceñido al plan o haya justificado cualquier desviación posible. Esta tesis toma prestado un campo muy específico de este planeta, probablemente uno de los más fascinantes y misteriosos en psicología, que es el procesamiento inconsciente. Y lo toma, como diría mi supervisor, como la placa Petri perfecta para estudiar las amenazas a la validez. Pero bueno, ¿qué es la consciencia?, ¿no?, os estaréis preguntando. Bueno, pues hay relativo consenso en que la consciencia es esa experiencia subjetiva que acompaña a todo lo que hacemos. Ese algo que se siente cuando percibo, tomo decisiones, aprendo. El por qué estos procesos van acompañados de esta experiencia subjetiva es lo que se conoce en consciencia como el problema difícil. Afortunadamente para mí, yo me he dedicado, esta tesis se ha dedicado a uno de los problemas fáciles de la consciencia, que es cómo son los procesos cuando no hay esta experiencia subjetiva consciente. En otras palabras, es básicamente hasta qué punto los procesos psicológicos como aprender, memorizar, se pueden dar fuera de la consciencia. Y bueno, por simplificar mucho, en esto del procesamiento inconsciente hay dos bandos, ¿vale? Estarían quienes defienden los modelos zombie, que defenderían que la inmensa mayoría de nuestros procesos son inconscientes y solo unos pocos llegan a ser conscientes. Y luego estarían los que defienden los modelos comandante data, que dirían que en realidad somos mucho más conscientes. Lo que sucede es que parte de la evidencia a favor de los modelos zombie se debe a artefactos estadísticos y de medición que hacen que la consciencia parezca ausente
cuando en realidad, simplemente con tanto ruido, no podemos detectarla. Yo he escrito esta tesis junto con defensores de los modelos data y también colaborando con defensores de los modelos zombie. Y he de admitir que no he encontrado, o quizá no he encontrado, no he buscado la suficiente información para posicionarme yo misma. Así que esta tesis tiene cierto agnosticismo teórico, que, bueno, que por otra parte creo que le ha podido venir bien. Entonces, el objetivo general de esta tesis ha sido el de cuidar o cultivar la validez de este campo concreto de investigación a través de las distintas capas. Así que vamos a verlo, empezamos con la más profunda, y el objetivo 1 fue modelar y simular amenazas a la validez estadística. En el estudio 1 ilustramos cómo un proceso, aunque fuera consciente, empíricamente podría verse como inconsciente. En esta tarea los participantes tienen que encontrar la figura diferente, ¿vale? El rombo en este caso sería el target, y tienen que reportar si la línea de dentro es horizontal o vertical, ¿vale? Pero es verdad que en algunos ensayos vamos a encontrar un distractor en un color llamativo. Así que os voy a dejar unos segundos para que os pongáis en la piel de los participantes y busquéis esos targets y la línea, digáis mentalmente si es vertical o horizontal. Bueno, pues imaginaos media hora de esto, los participantes. Y al final de la tarea os pregunto, igual que preguntaría a mis participantes, una última pregunta, ¿vale? Y quiero que no respondáis en alto, simplemente elegid mentalmente, ¿vale? Bueno, ¿en qué punto de estas 8 localizaciones era más probable encontrar el distractor rojo? ¿Vale? Quiero que elijáis mentalmente. Y ahora, levantad la mano y no hagáis trampa. ¿Quiénes habéis elegido mentalmente esta localización? Vale. Bueno, pues todos aquellos que habéis levantado la mano habréis acertado el test de consciencia y entonces seríais los participantes conscientes de la regularidad. Y el resto seríais participantes inconscientes. Normalmente sale de 50-50. Y efectivamente, el distractor rojo solía salir con más frecuencia en ese punto caliente. Y lo interesante es que los investigadores, cuando miran los tiempos de respuesta, se dan cuenta de que cuando el distractor aparece en ese punto caliente, los participantes tardan menos en encontrar el target que cuando el distractor aparece en cualquier otra localización. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los participantes acaban aprendiendo que esa localización, el punto caliente, contiene un distractor con más frecuencia y para protegerse a sí mismos, la suprimen de su atención. Entonces, tendría sentido esperar que ese efecto de supresión sea mayor en los participantes que eran conscientes de dónde estaba el punto caliente, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Bueno, pues lo cierto es que empíricamente muchos estudios encuentran que esta diferencia no es significativa, que da igual si has acertado o no el test de consciencia. Lo que ha llevado a los investigadores a concluir que el aprendizaje de dónde está el punto caliente debe de ser inconsciente. Pero claro, en realidad esto no lo sabemos. ¿Y si fuera consciente? Pero en el camino al mundo empírico algo ha pasado que lo ha atenuado y ya no podemos detectarlo. Al fin y al cabo, durante ese camino muestreamos y medimos, que son procesos inherentemente ruidosos. Así que en el estudio 1 hemos querido jugar a ser dioses y hemos dicho, bueno, vamos a asumir que el aprendizaje del punto caliente es consciente, ¿vale? Y hemos modelado el comportamiento de los participantes, tanto sus tiempos de respuesta como su respuesta en el test de consciencia. Pero lo hemos hecho garantizando que ambas ecuaciones dependen de ese aprendizaje del punto caliente. ¿Veis que el parámetro este es el mismo en esta ecuación y en esta? Bien, pues lo interesante de este modelo es que no asume que hayamos medido estas dos variables de forma perfecta, sino que incluyen estos parámetros que representan el ruido de medición. Pero claro, ¿cuánto ruido es razonable esperar en los estudios normales? Bueno, pues para saberlo, vamos a ajustar estos parámetros a una muestra de muchos participantes reales. Pero claro, por otra parte, las muestras generalmente no suelen ser tan grandes, suelen ser de unos 24 participantes. Así que el último paso es simular muestras realistas, extrayendo participantes ficticios de estos modelos. Entonces, en cada muestra simulada de 24 participantes, vamos a chequear si la diferencia es significativa o no. Y esto lo vamos a repetir 2, 3 y así hasta 1000 veces. Si tuviéramos
la potencia estadística ideal en este estudio de simulación, entonces deberíamos encontrar que la diferencia es significativa en el 95% de las muestras. 95, ¿vale? Quedaos con ese número. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta los tamaños muestrales típicos de la literatura y cuando tenemos en cuenta el ruido de medida típico de la literatura, solo el 45% de las muestras simuladas detectan esa diferencia. Es una diferencia que sabemos que es real porque la hemos modelado así. Es que sería mucho más barato tirar una moneda al aire y nos saldría hasta más fácil. Y eso en ciencia no puede ser. De hecho, es que sería equivalente a que yo dijera, no existe el sol, porque miro hacia arriba y no veo nada. Pero claro, no veo nada porque el cielo está lleno de nubes. La diferencia es que, como científicas, sí que tenemos relativo control sobre esas nubes, sobre ese ruido, y podemos aumentar nuestra potencia estadística pues recogiendo muestras más grandes o midiendo con mayor fiabilidad. Pero como esto es más fácil decirlo que hacerlo, lo pusimos en práctica en el estudio 2. El objetivo 2 fue replicar un efecto controvertido. ¿Os acordáis de este experimento, ¿no? Que estaba diseñado para poner a prueba si la memoria de trabajo es inconsciente o no? Bueno, pues el estudio original se hizo en 2011 por Soto y colaboradores, y ellos, con 7 participantes y unos 100 ensayos por participante, concluyeron que la memoria de trabajo es inconsciente, puede operar con información inconsciente. Y a lo largo de los años se han ido haciendo más estudios con otras tareas, hasta que en 2022 Gambarota y colaboradores hicieron un metaanálisis que sirve para resumir toda la evidencia disponible hasta la fecha. Y ellos concluyeron que, aunque es verdad que los estudios entre sí son muy diferentes, hay mucha heterogeneidad, en general sí que parece que hay un efecto pequeñito, un efecto débil de que la memoria de trabajo sea inconsciente. Pero también es verdad, dicen, que esta literatura parece estar afectada por sesgo de publicación. Es decir, que las revistas han tendido a publicar antes los estudios que confirman que es inconsciente que los estudios que no lo encuentran. De hecho, cuando nosotros corregimos este sesgo en el metaanálisis, el efecto dejaba de ser positivo y empezaba a ser nulo. Ante este escenario, el Center for Open Science nos financió para encender toda la maquinaria de buenas prácticas que tenemos ahora disponible. Por ejemplo, pues para empezar, vamos a dejar de explorar nuevos diseños y vamos a replicar el diseño original, la tarea original que os he enseñado. Pero además, como esta hipótesis es especialmente controvertida y nuestra posición como defensores de los modelos data podría sesgarnos, lo más potente que podemos hacer es unir fuerzas con el adversario y establecer un diseño de investigación que los dos acordemos que si sale este resultado gana tu hipótesis, si sale el otro resultado gana mi hipótesis. Así que contactamos con David Soto, quien amablemente pues, se unió desde el principio. Y para evitar vernos sesgados a pijaquear la evidencia o hacer hacking, esas cosas que os he contado, vamos a preregistrar el plan de investigación y lo vamos a hacer como un register report para la revista Neuroscience of Consciousness. Además, para garantizar que nuestra inferencia se pueda generalizar un poco más, vamos a invitar a cualquier laboratorio del mundo a que recoja datos de nuestro experimento. Y esto convierte a nuestro estudio en un multilab. Además, vamos a asegurarnos que corremos un buen estudio piloto para encontrar la mejor medida de consciencia posible y para garantizar cierta validez interna haciendo una calibración de la presentación subliminal participante a participante. Además, vamos a ser los primeros en ofrecer unas estimaciones de la fiabilidad de nuestras medidas y vamos a garantizar que haya suficiente potencia estadística haciendo un estudio de simulación, un modelo de 3 niveles. Bien, 3 años más tarde conseguimos coordinar a 19 laboratorios en 13 países distintos y en 11 lenguas distintas. Entonces os preguntaréis, pues de todos esos ensayos inconscientes que tenéis ahí, donde los participantes reportaron no haber visto el primer Gabor, ¿en cuántos de ellos identificaron correctamente la rotación? Bueno, recordemos que si la memoria de trabajo solo no pudiera operar con esta información inconsciente, entonces deberíamos encontrar una proporción de acierto del 50%, ¿verdad? Bueno, pues finalmente encontramos un 55,2%. Que claro, con más de 500 personas y 700 ensayos por persona, esta diferencia del 5% por encima del azar es claramente significativa y esto significa que es muy improbable que haya sido por accidente, ¿no?
De hecho, había otros dos resultados originales, uno lo replicamos, el otro no, pero ambos también eran susceptibles de ese ruido de medida, así que nosotros estimamos la fiabilidad y gracias a estas estimaciones de fiabilidad pudimos corregir el ruido de medida estimando estos modelos que estimó Ricardo, que tienen estas formas tan divertidas, el modelo diamante y pica. Y bueno, como la fiabilidad era bastante alta, que eso también es una cosa rara de encontrar en experimental, las inferencias no cambiaron al corregir el ruido de medida. Y como también los análisis originales de 2011 no tienen por qué convencernos, no tienen por qué ser los mejores, al final del artículo invitamos a otros investigadores a que tomen prestados nuestros datos que están en abierto para que los reanalicen y se hagan nuevas preguntas. Y bueno, pues aunque cerramos bastante satisfactoriamente este estudio, a mí todavía se me quedaba algo en la cabeza con cómo se estaba midiendo la consciencia en este paradigma. Así que, bueno, de hecho, ¿os acordáis de estas dos escalas que os he enseñado para medir consciencia, no? Pues se llaman Perceptual Awareness Scale, la vamos a llamar la PAS. Incluso para la misma tarea que os he enseñado, en la literatura no solo están estas dos, es que están todas estas escalas distintas. Entonces, claro, a mí esto me recordaba mucho a las novelas de Elige tu propia PAS, en este caso. Aunque lo grave, el problema verdaderamente serio, es que en general los autores no suelen reportar todos los detalles sobre cómo es su PAS. Y tampoco, mucho menos, justifican normalmente por qué han utilizado esa PAS y no otra. Así que el objetivo 3 pues, era evaluar la validez de la PAS. Y esta soy yo, durante el piloto del estudio 2, el anterior que os he contado, ¿no? Estaba pilotando el experimento utilizando la escala original que utilizó Soto en 2011. Y no había manera de que los participantes seleccionaran la opción 1, no vi nada. Que además, es que hasta cuando yo sabía que no estaba enseñando el Gabor y solo estaba enseñando una máscara de puntos aleatorios, ellos me seguían sin utilizar la opción 1. Así que yo ya no sabía qué más hacer hasta que empecé a pensar, bueno, no vi nada, igual es muy restrictivo, realmente yo lo que quiero medir es cuando no vieron el Gabor específicamente. Y además, la opción 2 quizá había algo, es un poco ambigua, ¿no? Es un poco como el comodín. Así que cambiamos las etiquetas y añadimos además unos ejemplos de cómo utilizar la escala antes del experimento. Y gracias a esto por fin conseguimos hacer que la escala se utilizase como queríamos. Así que en el estudio 3 básicamente queríamos testar experimentalmente si estas modificaciones que habíamos hecho a la PAS tenían un impacto realmente. Entonces, repetimos el experimento a los participantes, pero aleatoriamente a cada uno le asignábamos al azar o a la escala original o a la escala moderna. Algunos pasaban por los ejemplos y otros sin ejemplos. Así que preregistramos nuestras hipótesis y comenzamos a recoger datos. Y además os quería contar que como análisis exploratorio, al final de toda la tarea que tenían que hacer con los Gabors, les pedíamos que hicieran un cuestionario en el que les preguntábamos pregunta número 1, por favor reproduce los textos de la escala lo más fielmente posible. Entonces, por ejemplo, si la opción 4 era vi la orientación claramente, este participante lo recordó como el Gaur es visible. Y después les preguntábamos, reproduce otra vez los textos, pero ahora tal y como los has usado realmente durante el experimento. Y de hecho este participante no lo utilizó para representar su consciencia perceptiva, sino para expresar su confianza en la respuesta. Estoy 100% seguro de la dirección de rotación, que no es para nada lo que queríamos medir, ¿no? Entonces, bueno, estas preguntas cualitativas sí que nos permiten evaluar el recuerdo, la adherencia, pero también nos permiten evaluar la diferencia entre lo que queríamos medir y lo que finalmente terminábamos midiendo, que es algo que conceptualmente se parece mucho a la validez de la medida o de los procesos de respuesta concretamente, ¿no? Entonces, gracias a los modelos preentrenados del lenguaje podemos transformar estas oraciones en representaciones numéricas de sus significados y entonces comparar sus similaridades matemáticamente. Así que uniendo pues, los resultados preregistrados y estos resultados exploratorios pudimos ofrecer una serie de recomendaciones. Para empezar, que utilizar ejemplos es bastante beneficioso, que las etiquetas tienen que mencionar el contenido clave para la consciencia, el Gabor, la orientación, que hay que decirles a los participantes que no es una escala de confianza
y lo más importante, a los autores, que es crucial que reporten todos los detalles de su escala. Así que el último trabajo y las conclusiones las voy a presentar en inglés. Podréis seguir la presentación con los subtítulos abajo. Dejadme que cambie un momento el idioma. Let's see. Okay, it works. The objective 4 was to share accessible resources to the community. So, coordinating a multi-site study with 19 laboratories sounds like a very fancy and complex thing to do, but honestly, it mostly requires an obsessive need for control and basic skills of Excel. But still, when the Reproducibility Journal Club invited me to give a talk about how I had done it, they were the ones who encouraged me to write all the lessons that I've learned so far in a guide that's now published open access in Collabora. And it says, this paper is a collection of time travel letters. They are meant to be sent to the future to all of you researchers who might be considering leading your first multi-site study. But at the same time, they are also addressed to the past, when I was beginning my PhD and my first multi-site project. The article contains all the resources and recommendations I wish I could have had before getting started. Resources and recommendations such as how to plan the multi-site study of the sample size of a multi-site study with multi-level simulation, how to pilot the task and pre-register the research plan, how to create the project's identity with logos, promo, flyers, how to write key documents such as the instructions for laboratories and the collaboration agreement for authors, how to keep a lab tracker and supervise translations and pilots across laboratories, and perhaps more importantly, how to navigate problems, because there will be problems. And which brings me to the main lessons I've learned in such a big project, which is always trust your collaborators. So now to recap the main conclusions of this thesis, with objective 1, we modeled and simulated noisy data and illustrated how this noise can undermine the validity of a statistical inference. With the second objective, we tried to nurture the validity across all layers through a pre-raster replication conducted through adversarial and multi-site collaboration and all of this openly sharing all materials and data. The objective 3 was more focused on the construct validity of one of the most widely used measures in unconscious processing. And objective 4 was focused on sharing resources and recommendations to promote more multi-site studies. Last but not least, the 5th objective was to try to nurture the scientific atmosphere by disseminating scientific values to the community. And I know it's not very conventional to include non-academic works in a dissertation, but it felt extremely important to me to include a last chapter about my disseminating projects. Some of you will already know Psychometries. The first season was born during the pandemic days, when social networks were still a place to share science and in a relatively healthy and fun way. And during this PhD, I had the immense fortune to be able to create seasons 2 and 3 together with my friends. Season 2 was Ecuación Triunfo, an academic contest live streamed, in which methodology students completed monthly challenges about, for instance, the replication crisis. And they also attended masterclasses and events about research in general. Season 3 was Paciencia para la Ciencia, a documentary about the daily life of a group of PhD students in this faculty. And although we also wanted to show the dark side of academia, so there are still many things to improve in this profession, this documentary was our way to pay tribute to what, after all, keeps us here, which is our passion for science. And now to finish, I want just to say a few words in Spanish, so you can now read. I have a script for you in English. Thank you. Bueno, claro, pensando un poco qué decir, ¿no? Os quería contar que hace unos días quedamos con una amiga investigadora
que bueno, ya se ha formado en España, pero va a quedarse a trabajar en Bélgica. Y ella nos preguntaba, oye, ¿hay alguna manera de detectar fraude en ciencia? O sea, falsificación de datos, ¿no? Porque ahora encima con las IAs es muy fácil fabricar bases de datos. Y claro, yo le decía que sí, bueno, que se puede, si tus resultados llegan a ser muy influyentes, entonces puede que te hagan una auditoría para comprobar si realmente has recogido esos datos o no. Pero lo cierto es que yo creo que por más controles que se pusieran, podría seguir pasando perfectamente. Y encima a costa de hacer que la vida de los investigadores sea aún más demandante, ¿no? Entonces, claro, pensando, bueno, yo he hecho una tesis sobre validez, ¿cuál es mi opinión sobre cómo deberíamos incentivar la validez en ciencia? Pues he llegado a la conclusión, bueno, considero que la mejor manera de regar este planetilla que tenemos un poquito chunasco por dentro y por fuera es, bueno, tratar de enamorar más a la gente de la ciencia, un poco como hicieron ellos conmigo. Porque lo cierto es que, especialmente por cómo está montado esto de hacer ciencia y los espacios donde hacemos ciencia, a veces siento que es un poco fácil perder la ilusión y sentir que al final del día da igual cómo cultives tu CV, con tal de que aparente pues, estar lleno de cosas, como que has hecho muchas cosas en tu vida. Así que pienso que sí que es importante que luchemos porque mejoren nuestras condiciones laborales, porque la ciencia sea más accesible y relevante para la gente, pero también creo que merece la pena que luchemos más para que hacer ciencia sea una cosa divertida e ilusionante. Así que, bueno, quiero agradecer a todas las personas, que muchas de vosotras estáis aquí, por haberme ayudado a preservar la ilusión en la ciencia. Muchas gracias.